Te adoramos, Señor. Que tu alabanza esté de continuo en nuestra boca, en nuestras casas. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida para bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús. Honramos tu nombre, Señor. Juntos te adoramos. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bendecimos tu nombre al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, bendecimos tu nombre, te honramos, dejamos nuestra vida delante de tu presencia. Tu bendición rodee nuestra casa. Y te adoramos, te adoramos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bendito sea, Señor, glorioso Dios. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Nos encontramos nuevamente en este tiempo de cuarentena a través de este medio para compartir juntos una palabra, una reflexión, un momento donde podamos juntos unirnos a lo que entendemos que es lo que Dios quiere seguir haciendo con nuestras vidas en este tiempo. Quiero darle gracias a Dios también por todos los hermanos que en estos días me han saludado, los que han podido hacerlo, los que no, pero han recordado y han orado por mi vida. Acabo de cumplir ya 53 años y estoy muy contento de poder celebrarlo y también pasarlo bien con la familia, así que les agradezco a todos sus oraciones y también por todos sus saludos. Y quiero darle gracias a Dios porque en este tiempo podemos también acompañar a un montón de personas que están con necesidades, con situaciones difíciles en sus vidas, especialmente en su vida económica, y le podemos estar asistiendo con alimentos, le podemos estar asistiendo con ayuda. Así que todas las semanas más o menos unas 300 familias están siendo acompañadas gracias a la ayuda de ustedes, al acompañamiento que hace toda la congregación y al esfuerzo de muchos. Podemos acompañar en este momento difícil a unas 300 familias de una forma más urgente, que es con el alimento, pero también acompañando a otras familias que tienen que arreglar situaciones en su casa, que han quedado sin lugar donde vivir, y bueno, también pudiendo hacer todo esto. Así que agradecemos a toda la iglesia la sensibilidad que tienen todos ustedes para poder acompañar en este tiempo tan particular. Yo les invito a que podamos orar juntos antes de ir a la palabra, así podamos también poner nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu en el Señor. Oramos juntos. Señor, te pedimos de manera especial que en esta hora vos estés tomando control de todo lo que vamos a compartir, que vos estés guiándonos, Señor, para poder hacer tu voluntad, y que esta palabra que vamos a compartir juntos que pueda ser de edificación para nuestras vidas. De manera muy muy especial te ruego por Javier, por su familia, por Sol, Justina, para que vos los acompañes, que tu mano de sanidad esté sobre su vida, que lo siga sosteniendo y que su fe no falte, y que vos, Señor, proveas todo lo que él necesita. Y también, Señor, acompañes a toda su familia. Y gracias porque vos sos fiel, Señor, y siempre estás. Señor, te rogamos también por todos los que están enfermos, padeciendo enfermedades, enfrentando situaciones difíciles en su salud, que los guardes, que los sostengas, y aquellos que están con necesidad económica, que les proveas todo lo que necesitan. Gracias por tu compañía, gracias por tu amor, y encomendamos nuestras vidas en tus manos, agradecidos por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Hubo un momento en la vida de Jesús, iniciando el ministerio, promediaba el primer tiempo del ministerio de Jesús, y él ya había empezado a hacer algunos milagros, ya había gente que lo empezaba a seguir, y en un momento donde las cosas empiezan a complicar rápidamente, empiezan a cuestionarlo a Jesús. Jesús empieza a hablar de su propósito fundamental, que era traer el reino de Dios a la tierra. La salvación es importante, pero la salvación es la consecuencia de que el reino se acercó a nosotros. Así que Jesús principalmente viene a la tierra a traer su reino, y como consecuencia de la llegada de su reino nos alcanza la salvación. Y en esta propuesta, o en esta llegada del reino de Dios a la tierra, Jesús aparece como el Mesías y empieza a revelar las características del Mesías. Muchos empiezan a creer, pero algunos empiezan a dudar, otros lo empiezan a cuestionar. Rápidamente empieza a ser cuestionado, y especialmente en momentos difíciles lo cuestionan a veces un poco más de lo habitual. Empieza a ser cuestionado de manera bastante fuerte, principalmente cuando empieza a meterse con temas que tienen que ver con cambiar la mentalidad, o con cambiar algunas formas de vida, o con cambiar algunos pensamientos. Mientras Jesús dijera que fuera el Mesías y que viera a hacer bien, todo el mundo iba a decir qué bueno, qué buen hombre, qué gran profeta. Ahora, cuando Jesús venía a proponer un cambio de vida,
o venía a modificar estructuras de la religión, o venía a cambiar ciertos pensamientos, o venía a modificar ciertas cosas que la gente estaba haciendo de manera equivocada, ahí ya no les gustaba demasiado y ahí ya empezaban a cuestionarlo. Siempre que vos hagas algo para el reino de Dios y quieras modificar algo que está establecido, o que quieras cambiar una forma cultural que contradice a los principios de la palabra o a los preceptos de la palabra de Dios, o que quieras hacer alguna modificación en alguna estructura que ya está establecida como una condición pareciera natural, y que a través del reino de la palabra, de la revelación que hay, nos muestra que eso debe ser cambiado, que eso no es bueno y no es algo que beneficie a las personas y que tenemos que modificar. Y cuando hablamos de cambio de conducta, cambio de carácter, a muchas personas le va a incomodar. Y va a ocurrir que a veces vas a ser resistido, vamos a ser resistidos, y eso es parte de nuestra labor. Tenemos que saber que vamos a ser resistidos. Jesús fue resistido. Rápidamente, cuando él expresó sus pensamientos, empezó, como dije antes, a tener aceptación por algunos, pero a ser resistido por otros. Por lo tanto, siempre en tiempos de tensión y en tiempos de expresión del reino de Dios va a haber una resistencia, y tenemos que estar preparados. Y en ese tiempo de resistencia, algo que dijo clave Jesús en Juan, él dice claramente: yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Cuando empiezan a cuestionar su vida, su ministerio, él les dice claramente: yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Es importantísimo que vos y yo, cuando estamos haciendo algo para el reino de Dios, sepamos cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino. Que tengamos bien afirmada nuestra identidad en el reino de Dios, construida nuestra identidad en el reino de Dios, y tener en claro el propósito que tenemos. Yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Era la palabra de Jesús en el capítulo 8, verso 14 del libro de Juan. Yo sé de dónde vengo, yo sé de dónde voy. Que así sea tu vida y mi vida a la hora de iniciar un ministerio. Y allí promediaba la primera etapa del ministerio de Jesús, y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan ya había gente que lo seguía. Dice Juan 6, verso 1 y 2. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías, y mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Mucha gente lo seguía. Y dice el verso 10 que ya había pasado tiempo que estaba enseñándoles la palabra y empezaron a tener hambre. Y se acuerdan la multiplicación de los panes y los peces, ese niño que da su ofrenda inocente pero sincera y real, y Jesús produce la multiplicación de los panes y los peces. Tanta multiplicación hay que no solamente comen por lo menos 5.000 hombres, dice el texto, más toda la gente que estaba, sino que además terminan y recogen 12 cestas llenas de comida. Evidentemente la multiplicación había llegado. Jesús no solamente estaba sanando enfermos, les muestra que hay una multiplicación de los panes y los peces. Pero al otro día, dice el verso 25 del capítulo 6, al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Y Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesús empieza a ser un poquito intenso a la hora de empezar a provocarles al pensamiento. Le dice: me parece que me están siguiendo más por el milagro que porque están entendiendo lo que les digo. Y entonces les dice, y les da un principio para que miren sus motivaciones, como hablábamos la semana pasada: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Les está diciendo: revisen sus motivaciones, no trabajen, no me sirvan por lo que van a ganar, no hagan cosas para ver qué beneficio van a tener, no me empiecen a seguir para ver qué les voy a dar, sino que si van a hacer algo, háganlo con un corazón desprendido, generoso. No vengan por el reconocimiento, no vengan por la paga. Hagan todas las cosas por amor y hagan todas las cosas con una motivación correcta. Y entonces le dice: bueno, Señor, pero
le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pareciera ser que siempre queremos hacer algo para agradar a Dios. Y mirá la respuesta que le da Jesús. Jesús les dice, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Dice, no se trata solo de hacer obras, se trata de que crean en el Mesías, que crean en el mensaje, que crean en la palabra, que crean en mí, dice Jesús. Lo que tienen que hacer es creer. Y este es un tiempo para creer. Este es un tiempo, hay que hacer obras, enseñamos todo el tiempo a hacer obras, pero principalmente obras sustentadas en nuestra fe. El Señor quiere que creamos en Él, que le creamos, que no estemos detrás de Él ni por lo que nos da, ni por el beneficio que vamos a tener, ni siquiera para ver si alcanzamos algún grado de reconocimiento, ni aún esforzarnos para poder ser salvos. No, Él quiere que le creamos, que creamos en Él, que creamos en su Evangelio, que creamos en su reino. Y entonces le preguntan, bueno Señor, nosotros queremos creer, bueno, danos una señal, otra vez. Una señal otra vez. Estaba sanando enfermos, había multiplicado los panes y ellos le piden, danos otra señal, danos una demostración más. Parecemos a veces insaciables, queremos todo el tiempo demostraciones de que Dios está. Como si no alcanzara con lo que Él hizo con nosotros como algo suficiente como para creerle. Pero a veces parece que eso no nos alcanza y otra demostración más, dame otra demostración más y entonces le dicen, ¿qué señal puedes darnos para que de verdad te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Y Jesús le vuelve a decir, el pan de vida soy yo, dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Jesús les está diciendo que Él es la respuesta, que no son las cosas que Él hace la respuesta, sino que Él, la persona de Jesús, es la respuesta. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua que quita la sed. Él les está proponiendo una relación intensa. Y dice, van a tener que comer este pan, van a tener que beber de este agua. Claro, a ellos les resultaba difícil entender esto. Les resultaba difícil porque querían todo procesarlo por su razonamiento. En el verso 41 y 42 del capítulo 6 de Juan, dice, por eso los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Otra vez vuelven a cuestionarlo. Cuando Jesús empieza a meter su mensaje y ese mensaje no entra en su razonamiento, lo que se produce es un cuestionamiento. Empiezan a cuestionar su origen. Pero no, ¿qué dice que del cielo si lo conocemos desde el barrio? Conocemos a José, conocemos a su madre, sabemos en el barrio que vivía, sabemos dónde se crió. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque muchas veces, como tenemos la posibilidad de estar con Jesús y la familiaridad de estar con Él y la cercanía que nos da Él, hoy nos pasa, hoy estamos cercanos a Jesús, tenemos familiaridad con Él, estamos todo el tiempo con Él, a veces esta cercanía nos hace perder de vista que Él es el Señor. O sea, cuidado porque a veces la cercanía de Jesús y la familiaridad que tenemos con Él no nos haga perder de vista la perspectiva de la grandeza de Dios, de que Él es el Señor, de que Él es el soberano, de que Él es el que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Porque el hecho de que nosotros nos reconocemos cercanos a Jesús y le hablamos directamente y oramos a Él, hasta algunos de manera casi me parece media desubicada, qué sé yo, no sé, son maneras de ver, dicen, el barba está conmigo, el flaco está conmigo. Expresiones que a veces medio que rozan demasiado confianzudos con Dios, esa cercanía o esa manera de hablar a veces puede hacer perder la perspectiva de que Él es el Señor. Y esto es lo que les pasaba a ellos. Cuando le dicen, miren que yo vengo del cielo. Pero ¿cómo? Si te conocemos, sabemos dónde estás con nosotros todos los días. Claro, perdieron la perspectiva,
de que Él era el Mesías, de que era el Señor. Que no perdamos esa perspectiva por la cercanía y por la posibilidad que tenemos de estar con Él. Dice el texto bíblico que a pesar de eso ellos, y de que Jesús les empieza a proponer una nueva forma de vida, y les empieza a proponer de que tienen que tener una experiencia con Él, que tienen que conocerlo, empieza a revelarse Él como el Señor, como el pan de vida, como el agua de vida, empieza a revelar su carácter, empieza a revelar el carácter de Mesías que Él tiene, pero algunos no pueden entenderlo, su razonamiento no les permite entender eso, y dice el verso 60 de Juan 6, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar, ¿quién puede hacerle caso? Y este es otro problema, cuando Jesús revela su mensaje y sus enseñanzas, algunas personas van a decir, sí, es muy lindo la salvación, son muy lindos los milagros, es muy bueno el corazón de Jesús, pero lo que Él enseña es difícil, porque eso demanda de nosotros consagración, entrega, dedicación, compromiso. Y entonces, ¿y quién le puede hacer caso? Y bueno, y acá es donde se debate si voy a ser un discípulo o no. Si solamente voy a ser una persona que va a escuchar un mensaje de Jesús, que va a aliviar el alma, el corazón, que va a tener cierta sensación de tranquilidad y de paz por escucharlo a Él, o además de eso se va a convertir en un discípulo, en un seguidor, que acepta el desafío y que dice, si tengo que cambiar algo, lo voy a cambiar. Dice el texto que en este momento se produce un quiebre. Algunos dijeron es muy difícil seguirlo, y dice el texto que algunos empezaron a dejarlo. Ya empiezan a haber personas que empiezan a dejarlo a Jesús, y dice la palabra que ya algunos, dice verso 66, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con Él. Y entonces Jesús va con sus íntimos, va con sus discípulos, va con su iglesia y les dice y les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Los confronta. ¿También ustedes quieren hacer este paso de irse, de no aceptar el mensaje, el desafío, la palabra? Y acá aparece una gran revelación que tiene Pedro. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dice la versión Reina Valera, solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Cuando Jesús hace una pregunta, no está buscando información, porque Jesús ya sabe. La pregunta de Jesús no es en búsqueda de la información, la pregunta de Jesús es en búsqueda de una respuesta de fe. Cuando Jesús pregunta no es porque quiere saber, sino que está esperando qué respuesta de fe vamos a dar. Por eso cada vez que Dios te confronte y te haga una pregunta, no está buscando la información de lo que te está pasando, está esperando una respuesta de fe. Por eso a las preguntas de Dios se le responde con un compromiso de fe, con una actitud de fe. Yo te creo, por lo tanto te sigo. ¿A quién vamos a ir, Señor, si solo vos tenés palabras de vida eterna? Jesús se convierte entonces en esa expresión del amor. Dice el texto que en el capítulo 7 las cosas no mejoran para el ministerio de Jesús. Más gente empieza a perseguirlo. En el capítulo 7 dice que ya muchos judíos no solo lo perseguían, sino que, dice el verso 1, lo buscaban para matarlo. Ya había una oposición más abierta, empiezan a resistirlo más. Y hasta el verso 20 del capítulo 7 le dicen que ¿acaso estás endemoniado? Porque él empieza a hablar cosas más fuertes. Le dicen, pero ya lo empiezan a tratar de endemoniado, lo quieren matar. Y sin embargo, en el capítulo 7, verso 37 al 39, dice, Jesús vuelve a decir, el último día de la fiesta era el más importante, y aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Él está diciendo claramente que Él es la respuesta, que Él es la respuesta que viene a la tierra, que Él está encarnando el reino de Dios y que las personas necesitamos atravesar y tener una experiencia real con Él. Personas que
antiguamente del interior pueden salir cosas malas. Personas que naturalmente nos vamos a volver injustas por estar con Él, ahora empezamos a poder tener desde nuestro interior. O fíjate la transformación que produce Jesús en la vida del hombre. Un hombre que del interior lo único que puede a veces sacar es maldad o corrupción o mentira o engaño o injusticia. Ahora por la experiencia con Jesús, esa persona, vos y yo, podemos, por la obra que Dios hace en nuestra vida, por el encuentro con Jesús, por la transformación que el Espíritu hace de nuestro interior, de tu interior, de mi interior, por esa maravillosa obra que hace Dios en nosotros, de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. O sea que nosotros ahora podemos ser personas que promueven la vida, que promueven la restauración, que promueven el bien. Del interior nuestro, que antes estaba corrompido, pero que ahora es restaurado por Dios, de nuestra vida salen ríos de agua de vida. Esos ríos que, como dice en el libro de Apocalipsis, que vienen directamente del trono de Dios, conectados del trono de Dios, ese río que viene a traer salud, que viene a tocar cada nación, cada lugar. De nuestro interior sale ese río de agua de vida que está conectado en el trono de Dios y entonces se expresa a través de nuestra vida para traer sanidad a las naciones. ¿Ves cómo Dios quiere usar tu vida y nuestra vida para transformar todas las cosas? Sin duda que lo que necesitamos en este tiempo es una iglesia que pueda producir transformación. Sin duda necesitamos. Como dice esta propuesta, el que come de mí y el que bebe de mí, el que va al pan de vida y al agua de vida, el que tiene una experiencia, eso es lo que necesitamos hoy. ¿Qué es lo que necesitamos para una profunda transformación? Cristianos. O sea, y no estoy diciendo una obviedad, sino que estoy subrayando. Digo cristianos porque tiene que haber una verdadera experiencia de conversión. Alguien que tenga una verdadera experiencia con Él. Porque si no tengo una experiencia con el agua de vida y con el pan de vida, no puedo dar nada. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Necesitamos principalmente cristianos. ¿Qué tipo de cristianos? Cristianos que desarrollen su carácter. Cristianos que formen parte del cuerpo. Que sean parte de una comunidad de fe, que estén comprometidos con una congregación, que estén involucrados con una comunidad restauradora en una ciudad, que tengan un compromiso real con una congregación que asume su representación del reino de Dios en la tierra en un lugar determinado. Ese tipo de cristianos que forman parte de ese cuerpo, que forman parte de esa comunidad y que tienen un carácter que sea desarrollado. O sea, que saben quiénes son y que saben a dónde van. Que saben, que tienen clara su identidad en Dios. Que conocen quiénes son y que conocen quién es Dios. Que entienden cuál es el propósito que tienen en su vida. Pero que también aprendan a reconocer a Dios en el otro. Que tengan esa mirada hacia el otro donde puedan ver a Dios en la vida del otro. Y que puedan considerar al destinatario del servicio como una persona valiosa, que puedan considerar a la persona a la que servimos como una persona valiosa, única, que puedan considerar al que servimos como alguien creado a imagen y semejanza de Dios, con esa dignidad que Dios le dio a cada ser humano, y que puedan ver en cada persona a alguien valioso. Y también ese cuidado para que cuando sirvamos al otro no nos consideremos, digo yo, Dios del otro, donde al otro le tenemos que decir qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas. No, que dejemos que también el Espíritu de Dios convenza a las personas. Que no nos convirtamos nosotros en dioses de las personas que están vulneradas. Porque una persona vulnerada y frágil, a veces, como la vemos frágil y vulnerada, nos entusiasmamos en querer ayudarlo y le decimos todo lo que tiene que hacer. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y nos empezamos a convertir en el Dios de la otra persona. Cuidado, al servir a alguien frágil tenemos que tener sensibilidad y no convertirnos en el Dios de la persona que nosotros le decimos lo que tiene que hacer. Sino que sepamos que es una persona valiosa, que tiene que entrar en una relación con Dios, y también el Espíritu de Dios, como lo hizo con nosotros, tendrá que convencerlo para que pueda tomar decisiones con Dios. Sí lo vamos a acompañar, sí le vamos a enseñar lo que entendemos que tiene que hacer, pero no parándonos en una posición de autoridad diciéndole tenés que hacer esto porque yo te lo digo, sino
acompañándolos en ese crecimiento como discípulos. Ser hermanos, ser compañeros de camino, ser familia y también decirle esto me parece que no está bien, pero como amigo, no como creyéndome que porque lo ayudé ahora tiene que hacer lo que yo digo. No, no, no. Nuestra ayuda es desinteresada, por lo tanto nosotros ayudamos y servimos al otro, pero con ese cuidado, ojo, cómo usamos el poder y la autoridad que Dios nos da. Dios nos dio poder y autoridad, pero tenemos que usarla con sensibilidad y con mansedumbre, porque si no podemos producir un nuevo daño en aquellos que ya han sido dañados. ¿Y qué necesitamos en este tiempo? Gente no solo que tenga esa experiencia con Dios, que tenga, como decíamos recién, este carácter desarrollado, sino que también personas que estén todo el tiempo capacitándose, entrenándose. Los problemas que hay en la sociedad hoy, los problemas que hay hoy son multicausales. Los problemas se han complejizado tanto que ya un problema no tiene una sola causa, tiene una causa y la resuelvo. No. La mayoría de los problemas sociales que hay hoy tienen multicausalidad. Y entonces, al ser tan complejos, necesita de nosotros una formación, una preparación en la guía del Espíritu, en la palabra, pero también aprender nuevas capacidades y entrenar nuevas cosas que nos permitan ayudar a resolver, porque los problemas son más complejos y necesitamos una pluralidad de conocimientos y un intercambio de conocimientos. Por eso el cristiano de hoy debe formarse, debe prepararse, pero también cristianos que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a trabajar de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. O sea, los problemas son complejos, necesitamos multitud de disciplinas para abordarlo, pero también tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, intercambiar y juntos trabajar como equipos, aprender en este tiempo más que nunca, cristianos que aprendamos a formar verdaderos equipos y gente que esté mezclada con distintas profesiones, oficios o saberes, pero que juntos interactuamos para poder producir transformaciones. Por eso, cuando Jesús viene a traer un reino, viene a traer una propuesta muy grande, es un cambio cultural enorme, es una transformación cultural enorme. Y muchas veces nosotros estamos familiarizados con la expresión queremos que el reino de Dios venga a la tierra, queremos que el reino de Dios se manifieste. Pero ¿qué queremos decir con esto de que el reino se manifieste? ¿Qué quería decir Jesús? ¿O qué entendemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué entendemos que tenemos que hacer con esto de que el reino se manifieste? Bueno, desde nuestra manera de entender, decir que el reino de Dios se manifieste es, en primer lugar, afirmar el lugar de Dios. Que Dios es el Señor, que Dios es el soberano, que Él es el que produce los cambios. Afirmamos cuál es el lugar de Dios, cuál es la manera de obrar Dios. Dios es el que produce los cambios a través de su Espíritu, a través de la gracia maravillosa del Padre, a través del amor incondicional de Cristo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que produce los cambios profundos. Afirmamos claramente el lugar de Dios en ese tiempo, pero también afirmamos el rol de la iglesia como la expresión de Dios en la tierra, como la expresión del reino de Dios en la tierra. También afirmamos cuál es el rol de la iglesia, cuál es su responsabilidad, cuál es su misión, cuál es su manera de actuar, y afirmamos el lugar de cada persona con sus dones, con sus capacidades, con sus talentos, con sus experiencias. Cada uno de nosotros, siendo parte de un cuerpo, afirmamos el rol de Dios, afirmamos el lugar de la iglesia y afirmamos la posibilidad maravillosa de la intervención de cada persona. ¿Y en dónde nos enfocamos? Nos enfocamos más en las relaciones que en las acciones. Tenemos que tener muchas acciones, pero nuestro foco principalmente está en las relaciones. Establecer relaciones sanas y duraderas, sólidas y fuertes, abiertas y crecientes. Nos enfocamos más en las relaciones que en las acciones. Y algo que tenemos que estar todo el tiempo es visualizando el mal que domina, teniendo una claridad acerca de aquellas cosas que están haciendo mal en nuestro alrededor, tenerlo claro, no solo para verlo, que a veces es claramente visible lo que pasa, sino también para mirar más detenidamente y ver con qué elementos cuento yo para combatirlo. No podemos
salir a veces a decir voy a combatir este mal sin tomar dimensión de lo que eso significa, sin tomar dimensión del riesgo, sin tomar, por lo menos saber el precio que se va a tener que pagar para hacerlo. A veces decimos, bueno, vamos a eliminar toda la drogadicción y las adicciones y el narcotráfico que hay en Argentina. Bueno, sabés que para poder hacer eso no solamente tenés que trabajar con la vida de cada persona, sino que a veces vas a tocar intereses y que muchos de esos intereses están ligados al dinero y que mucho de ese dinero está ligado a situaciones de poder, poder político, poder judicial, el poder de la policía, y que vas a tocar intereses y que eso puede poner en riesgo nuestras vidas, la vida de nuestra familia. Bueno, hay que visualizar el mal y hay que tomar una dimensión para que a la hora de atacar o a la hora de trabajar sepamos en dónde nos vamos metiendo y también sepamos hasta dónde podemos ir avanzando en esta forma de vida. Hablamos de que haya una distribución justa del alimento y que todas las personas puedan acceder al alimento. ¿Sabés que vamos a tocar intereses? Que va a haber gente que monopoliza el uso del alimento, que hay empresas globales, mundiales, que tienen el manejo del alimento, son los que fijan los precios, son los que regulan quién tiene qué alimento, y que cuando vos vas a tocar esos intereses, te vas a tocar eso, vas a meterte con los intereses, va a haber una lucha y una pelea y una puja para ver quién se queda con qué. Por eso, a la hora de visualizar el mal también tenemos que ver con qué armas contamos hoy y ir creciendo para sí decididamente romper todas las estructuras y las obras de maldad, porque el reino de Dios viene a deshacer las obras de maldad. Y claro, nosotros traer el reino de Dios a la tierra también significa que queremos una renovación y un cambio en la mentalidad, un verdadero arrepentimiento, transformación en la mentalidad de las personas y aprender a concentrar nuestro esfuerzo no en las consecuencias del pecado, sino en las causas del pecado. Ir a las causas por encima de las consecuencias. Trabajamos con las consecuencias, pero también nos metemos con las causas y empezamos a ver de qué manera podemos cambiar ciertas cosas para que no produzcan ese tipo de consecuencias. Y lo que hacemos es empoderar, o en realidad usamos la palabra empoderar a las personas, que sería primero que Dios ya te empoderó, puso el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto tenés poder, Dios te empoderó, pero también la iglesia te empodera al darte ayudarte a construir una identidad, al ayudarte a desarrollar una vocación, al ayudarte a guiar en un propósito. Dios te empodera con su Espíritu Santo y la iglesia te empodera con identidad, con vocación, con propósito. ¿Ves? Todo esto es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Cuando hablamos de la manifestación del reino de Dios en la tierra, hablamos de esto, de afirmar el lugar de Dios, de afirmar el rol de la iglesia, de afirmar el lugar que vos tenés, de trabajar en las relaciones por encima de las acciones, de visualizar el mal, de apuntar a los cambios de mentalidad, de concentrarme en las causas y de poder ver cómo empoderamos a las personas, cómo Dios llena de poder a las personas y cómo la iglesia desarrolla identidad, vocación y propósito en la vida de la gente. ¿Para qué? Para que ahora eso se sostenga en el tiempo. Dicho en términos modernos, haya un desarrollo sustentable del reino de la tierra. El reino pueda tener sustentabilidad a lo largo del tiempo. O sea, que lo que hacemos no sea solamente un impulso, sino que pueda tener durabilidad, que pueda atravesar el tiempo, que vaya mucho más allá de nuestra mera existencia. Que lo que hacemos perdure y nos trascienda a nosotros y trascienda nuestra vida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer que supere aún en nuestra capacidad de planeamiento la posibilidad de nuestra propia existencia. Creemos en que Dios puede acelerar los tiempos y seguramente vamos a ver muchas cosas en nuestros tiempos, pero tenemos que trabajar más allá de nuestro propio tiempo y de nuestra propia necesidad. Tenemos que pensar en cómo lo que hacemos va a permanecer a lo largo del tiempo. Ese desarrollo sustentable del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, para que haya un desarrollo sustentable, tiene que haber por lo menos una sustentabilidad física. O sea, lo mínimo que una persona necesita para mantenerse, tenerlo, el alimento, el agua, la ropa,
un lugar donde vivir, o sea, las cosas mínimas necesarias para tener una vida por lo menos saludable, comida, agua, ropa, tener cierto manejo de la vida económica y tener un cierto ambiente propicio para desarrollarse. Pero también la iglesia lo que tiene que hacer es desarrollar una sustentabilidad social. ¿Cómo? Construyendo familias sólidas, construyendo amistades duraderas, construyendo comunidades de fe, organizaciones de fe, que son las que sostienen una en cada ciudad, en cada lugar, en cada pueblo, una red de organizaciones, de comunidades de fe que se ayudan mutuamente para sostener y para batallar en los tiempos y que van compartiendo los recursos y las capacidades. Y aún hablamos de la participación en todos los lugares sociales que hay, en todas las instituciones sociales, aún en la participación en la vida política de una nación, en la creación de instituciones, educativas, de salud, de formación, de entrenamiento, también en la creación de empresas, de negocios, de emprendimientos que generen y proveen recursos, en la creación del lugar donde se administran y se manejan las finanzas, inversiones, crédito, desarrollo económico, sistemas financieros, empresas, comercios, industrias, donde también hacemos sustentable el reino de Dios de manera social con una diversidad de instituciones, como dije antes, educativas, de salud, que van sosteniendo y haciendo extensible esto a lo largo del tiempo. Es la iglesia interactuando y metiéndose en el medio de la sociedad que es cada vez más compleja, en medio de las grandes ciudades y en medio de las grandes urbes. Allí la iglesia apareciendo como sal y luz. Y entonces la iglesia es sustentable, tiene un desarrollo sustentable de manera espiritual, teniendo una fuerte dependencia de Dios, teniendo una fuerte dependencia en su relación con Dios, con la palabra de Dios, una fuerte dependencia de la revelación de Dios, donde fortalecemos congregaciones, donde formamos nuevas congregaciones, donde vemos a la iglesia con una espiritualidad que no es una espiritualidad hacia adentro, sino que es una espiritualidad relacional, donde la gente tiene una relación íntima y real con Dios, una espiritualidad abierta que busca relacionar a la gente con Dios y relacionar a Dios con las personas, una espiritualidad y una iglesia que que edifica permanentemente el reino de Dios en la tierra. Ese desarrollo espiritual del cual hablamos aquí en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Porque si nosotros podemos entender o vivir de esta manera, se va a hacer realidad lo que dice la palabra. Y con esto quiero concluir hoy, con esta palabra que está escrita por Isaías en el capítulo 60. Si logramos tener este desarrollo sustentable de la iglesia física, social, espiritual, entonces vamos a poder cumplir esta palabra profética que dice: levántate, Isaías 60, verso 1, 2 y 3. Levántate, Jerusalén, levántate, iglesia, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira lo que dice el verso 2. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones. Pero la oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. El Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, y los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Creemos que en este tiempo esta palabra puede hacerse realidad si nosotros volvemos a hacer lo que Jesús nos pide, que creamos en Él. Le preguntaron: Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Les pido que me crean. Les pido que crean en mí. Porque Jesús le dijo: yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy.
convirtamos en verdaderos seguidores de Jesús y entonces el reino de Dios se va a seguir manifestando. La oscuridad cubre la tierra y la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Quiera Dios bendecirte y que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Que la mano de Dios nos acompañe en este tiempo y que le creamos a Él. Porque ¿a dónde vamos a ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Que el Señor los bendiga. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz.